Bien, compañeros, vamos a seguir con los temas del derecho aplicable en la Corte. Comentábamos la clase pasada que este artículo 38 es un referente internacional por todos los autores del derecho internacional público eh, para ejemplificar las fuentes del derecho internacional. Donde de manera positivizada, se ha establecido cuáles son las fuentes primordiales y auxiliares del derecho internacional o las fuentes primarias y secundarias del derecho internacional. ¿Sí? Y es que en este artículo 38 dice, la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas deberá aplicar. A. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. Si dentro de una controversia que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia se reclama la aplicación o la interpretación de un tratado internacional, la primera norma que se tiene que interpretar y aplicar es ese propio tratado internacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son reglas, normas jurídicas que los estados litigantes han reconocido como válidas, vigentes y eficaces entre ellos. ¿Sí? Entonces son las reglas y normas jurídicas que se deben aplicar, se deben interpretar y se deben aplicar. ¿Sí? Desde luego sabemos que los tratados internacionales son una fuente primordial del derecho internacional público. ¿Sí? Son esas normas que crean los estados con base en el consentimiento, es decir, en la unión de ambas voluntades, en general un instrumento jurídico que crea normas aplicables para quienes suscriben o se adhieren a ese instrumento jurídico internacional que conocemos como tratado. ¿Sí? Entonces, primero, los tratados internacionales, ¿sí? Como fuente de derecho internacional y de los cuales la Corte debe de aplicar. Bien. Tenemos también como fuente primordial, fuente primaria, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. La costumbre como fuente de derecho eh, es muy importante dentro del derecho internacional, dentro de las relaciones internacionales. Desde que ingresamos a estudiar esta profesión, esta carrera, se nos ha dicho que la costumbre es fuente de derecho, ¿sí? Una fuente de derecho. En este sentido, eh, la costumbre como fuente de derecho en el sistema jurídico nacional mexicano o en el sistema o en el derecho interno de los países es muy diferente a la costumbre jurídica como fuente de derecho en el derecho internacional. Son diferentes, cumplen la misma función, pero su dinámica es diferente. La dinámica en que se genera o se considera la costumbre como fuente de derecho son diferentes, tanto en el derecho interno como en el derecho internacional. Y yo les decía que desde que entramos a estudiar esta carrera nos dicen que la costumbre es fuente de derecho. ¿Alguna vez les dijeron en los, no sé, primero, segundo, tercer semestre, en qué momento la costumbre es de manera eficaz fuente de derecho en el sistema jurídico mexicano?
cuando exista una controversia o alguna cuestión llevada al acto y que no esté regulado por alguna de las leyes, por alguna ley, una naturaleza del acto. O sea, pero el propósito que está como establecido al final de la jerarquía, por así decirlo, es pues, porque ya no hay más, o sea, ya es lo único que se debería de someter. Ajá. Y no como recursos, pero sí lo único que debería de someterse para encontrar un estudio. O sea, la costumbre ya es lo que dice es lo que contempla, que ya es lo último que llega a poder seguirse. Y sí, y digo, y no es tanto lo último, sino que es demasiado específico. Sí, tenemos como fuente de derecho interno, pues la ley primero, sí, más hasta la propia Constitución dice que deberá de estarse a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, no la jurisprudencia, como fuente de derecho. Pero entonces, sí, compañero. Se me ocurre otra cuestión sobre, pues, se puede utilizar la costumbre, que puede existir una regla en ciertas comunidades, indígenas o étnicas, en donde, pues, por el hecho de sus costumbres, precisamente, hay algo en la legislación, en el derecho positivo, que precisamente no puede regular ese acto que se está llevando a cabo. No sé específicamente qué ejemplo, pero se me ocurre algo así. Ajá. Muy bien. Vamos explorando esa arista. ¿Sí? Usted dice que es cuando hay una comunidad que tiene sobre todo las diferencias, ¿no? Mi pregunta era sobre todo dirigida a determinar qué momento de la costumbre es de manera eficaz fuera del derecho. ¿En qué momento? ¿Sí? Vamos a las comunidades indígenas. Hay una controversia. ¿Sí? En esa controversia se hace valer la costumbre. ¿En qué momento la costumbre es? En esa controversia, ¿en qué momento la costumbre va a ser de manera eficaz y fuera del derecho? Cuando haya solucionado el conflicto, cuando esa costumbre haya solucionado. Cuando esa costumbre ya no se nos haga. Se refiere a la resolución del acto, no se lee por los discursos, sino por el derecho. ¿Y qué no te da la resolución? Estamos hablando de una convención sobre la paridad. Sí. No, la primera respuesta era la correcta. Bien. Recordemos que los jueces tienen facultad y poder de jurisdicción. ¿Qué se refiere a eso? La jurisdicción. ¿Dicen que estamos? Pues más o menos es como aplicar la ley en su territorio, ¿no? Hasta cierta parte, pues, por ejemplo, uno de la no puede ser, no tiene funciones. Sí, eso sería competencia territorial. ¿Sí? Pero yo estoy hablando de la palabra jurisdicción o del poder de jurisdicción. Facultad de jurisdicción. Si hay jurisdicciones territoriales también, pero la facultad de jurisdicción. 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 ¿Eso es qué? Jurisdicción. Sí, por ahí va. Sí, de conocer, ¿no? De conocer. Jurisdicción. Es básicamente dedicar tiempo. ¿Dictar qué? Derecho. Dictar el derecho.
sí hizo planificar como lo que es de la persona. Algo se te quedaba de estar en esa etimología de latinas. Sí, la cómo el origen de las palabras, ¿verdad? Juris, derecho, dicho, indicar, derecho. Sí, tiene la facultad de indicar derecho. En este sentido, cuando el sistema político nacional mexicano, cuando la costumbre de manera eficaz fuente de derecho, cuando el juez para resolver una controversia, recurre a la costumbre para resolver esa controversia y la asume y dicta el derecho a una sentencia. Recordemos que la sentencia es norma jurídica individualizada para un caso específico. ¿Sí? Así se crea también la ley, así se crea la norma. Aquí estamos acostumbrados a una norma legislada, donde el legislador dicta una ley, pero si nos vamos a otros sistemas jurídicos como el constitucional, como los Estados Unidos, Inglaterra, estas normas se generan precisamente por los jueces. ¿Sí? Bueno, en el sistema de precedente, donde el juez con esa facultad de dictar el derecho dice, en este caso específico, esta es la norma terminal, este jurídico, en un caso muy parecido a este, y es norma, vamos a tomar esto. ¿Sí? Entonces, aquí en México la costumbre es cuando el juez puede hacer uso de ella para resolver una controversia. Pero hay que alegar, ¿sí?, que la ley se le permite. Si la ley no le permite al juez hacer uso de la costumbre, pues no puede ser. ¿Y en qué casos la ley de México permite tomar la costumbre como fuente de derecho? Tenemos uno. Las comunidades indígenas. ¿Dónde viene eso de que las comunidades indígenas se van a ver con sus hijos? ¿A regir por sus usos y costumbres? En la Constitución, así es, en el artículo 2 de la Constitución. Si ya te dice la Constitución, se va a regir por sus usos y costumbres, los jueces deberán de tomar en un momento dado los usos y costumbres para resolver controversias en comunidades indígenas. Siempre y cuando, ¿sí?, no vayan en contra de normas de orden público ni sean violatorias de derechos humanos, porque esas costumbres indígenas bien canigas. ¿Sí? Me tocó una vez que fui a un seminario de derecho internacional privado, y había era que hizo la pena nada constitucionalista, que fue a su pueblo, él era de la sierra, usted lo ve un turista, no sé si pero yo es indígena, ¿sí?, pero no turista magnífico, un excelente constitucionalista, y era de la sierra, creo que, no sé si, pero era por ahí. Y un día me dice que va a su pueblo, y está en una fiesta. Ah, dice, podría comer un poco con 2 cartones de cerveza, ¿no? Y va, cerveza, se encuentra unos conocidos de ¿ya vas a ir a pedir novia? ¿No? Ah, pensamos, como tenemos que ese es la costumbre, ese es el costo para la novia. Sí, que la novia. 2 cartones de cerveza. 2 cartones de cerveza. Y son costumbres indígenas, totalmente violatorias de derechos humanos. Vemos en alguien, ahora lo hice con esta gobernadora, que empezó a meter ruido con eso de las costumbres de vender a las hijas, ¿no? Bueno, ayer me hablaban de cientos de miles de pesos para comprar una novia. ¿Sí? Tengo un amigo que era el productor de ganado, ya no sé el peso, pero él se iba a las sierras de Veracruz y se tenía el ganado para acá, lo compraba muy barato, acá lo engordaba y lo vendía. Y me decía, hay una sierra de Veracruz, en los pueblos originarios,
derechos de las muchachas así completas. 12, 14, 16, cuando mucho de una esa es por explotación, ya sea sexual o la mira, si te compras Facebook, pues por eso es así, se aplican muchas situaciones siempre y cuando no violen derechos. Eso es total. Los cartones que llegaron, oye, con dos cartones de chelas, ¿cómo aplica? No, pero ahorita los aquí vamos a discutir, aquí vamos a ver y vamos a ver si me convence. Claro, que no me ha pasado. Pero no me acabamos. Yo soy más que ya lo que entonces tenemos eso, pero también, por ejemplo, la costumbre se puede aplicar en otros campos, en otras materias. En otras materias se puede aplicar la costumbre como fuente de derecho. Y se va a aplicar. Porque el derecho civil es muy específico, ¿no? Y lo que dice el código. Pero dice que sí. ¿Han escuchado ustedes hablar de la parcería? Ah, sí. Parcería. ¿No? Pero no se habla de la parcería. Sí, me he escuchado de los hermanos y de las tierras también. Porque ya parcería animal y ya parcería animal. ¿Sí? Donde uno se dueña de la tierra de los animales y si tú lo cultivas, o tú me crías a mis animales, a mis pies de crías, y vamos 40-60. ¿Sí? Le dice así el código, dice, pero se permite en la parcería de cómo se va a dividir, ¿sí? Pero excepto o de que en nuestro caso debemos de tomar los usos y costumbres del lugar. Así que si los usos y costumbres del lugar requieren otra forma de repartirse, esa parcería, los requisitos de la parcería, se aplican los usos y costumbres del lugar en vez de lo que dice el código. ¿Sí? Pero sí se permite. En el derecho mercantil, los actos de comercio. ¿Sí? Y se puede comercio que se va a aplicar, bueno, se va a aplicar este código, ya pueden los usos y prácticas de los comerciantes. En cuanto a la norma que se va a aplicar de los usos mercantiles, los usos y prácticas de los comerciantes, muchas costumbres. Que si no está, el derecho mercantil a veces es tan dinámico, que tiene nuevas formas de hacer negocios que no van a estar previstos con las leyes mercantiles. Pues que se va a aplicar con los usos y prácticas comerciales. Y después, al aplicar esos usos y prácticas comerciales, que sí se lo permite la ley, y la acredita que existe ese uso y esa práctica, y el resuelve que no es su práctica, está generando consulta como fuente de derecho. Al igual que el juez civil al momento de que dice, bueno, si la repartición era 40-60, pero aquí los usos y costumbres que ya han acreditado su existencia en la prisión, dice que es 50-50, yo le puedo aplicar por el día, él no lo permite, y estoy generando una maravilla de pacífica. ¿Sí? Entonces, aquí en el derecho de la costumbre, como fuente de derecho, se tiene que permitir la ley. Pero sí se puede, pero es muy raro realmente encontrar sentencias que se dicten con base en la costumbre. ¿Sí? Y en el derecho internacional
Es todo lo contrario. La costumbre es uno de los principales motores de la generación de normas jurídicas. ¿Por qué? Porque el derecho internacional está basado en las relaciones entre países. Y las relaciones entre países son dinámicas y cambian según los intereses que tenga un país en relación con los demás. Y esas relaciones generan nuevas formas jurídicas de establecer obligaciones y derechos entre ellos. ¿Sí? Y muchas veces vamos a encontrar en los proemios de los tratados internacionales que se sigue considerando la costumbre como una fuente primordial del derecho internacional. Recuerdo, por ejemplo, eh, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, donde tratan de codificar, en general normas específicas sobre las relaciones diplomáticas, pero en el preámbulo del tratado dice, los estados están conscientes que la costumbre es la fuente primordial del derecho diplomático, ¿sí? Le guardan su lugar a la costumbre, pero también un tratado multilateral, pero le guardan su tratado de costumbre, ¿por qué? Porque no siempre todas las relaciones son iguales. Igual, ese dinamismo se está creando. Ahorita el conflicto. ¿Y cómo se cree una persona con el trabajo para ellos? Qué buenísima pregunta. ¿Cómo vamos a delimitar la existencia de la costumbre como fuente del derecho, como costumbre jurídica? ¿Sí? Ese es un punto muy importante. Bueno, si lo vamos a ver. Sí, sí. Traemos que no. Sí, pero es muy buena pregunta. No te respondo ya mañana. I don't know. Ya lo tengo. Bueno, pues a la gente que nos intente explicar es otra cosa. Bueno, bien, pero entonces la costumbre sí es una, vaya, sí que se considera como esa máxima fuente de derecho de la costumbre. Sí, les comentaba que este conflicto entre Rusia y Ucrania está dejando de ver muchos defectos del sistema político internacional para el mantenimiento de la paz, de que la ONU no está funcionando como se tenía que debe funcionar para estas cosas, precisamente. ¿Sí? Y es en estas interacciones, en estas relaciones, y a veces violentas y fratricidas que nos estamos viendo, que empiezan a moldearse nuevas formas de interacción y de interacción entre los estados. La ONU nació derivado de un conflicto donde la Sociedad de Naciones no pudo lograr el objetivo de evitar la Segunda Guerra Mundial. Y nació la ONU, y ahorita estamos a punto, de iniciar una tercera guerra mundial. ¿Sí? No, porque la OTAN no le entraron. Porque saben que si la OTAN entra, esto se va a estar adentro. Y ahorita es un tiro, no parejo, pero es un tiro entre dos. ¿Sí? Las horas. ¿Sí? No está parejo, no es como en el box. ¿Sí? Es decir, yo fui secretario técnico de la Comisión de Box y Lucha de Guadalajara como 5 años. Entonces allá tenía muchas historias. Si ya te pasabas 2 kilos, ya no hay un tiro parejo. No tienen idea cómo 2 kilos de peso hacen diferencia en la potencia. Por eso cuando el Canelo le puso en la torre al, ¿cómo se llama? Que lo denunció penalmente, se le juntaba la blanca, pues era un peso medio para esos hijos y de los otros, de 3 carganazos, aunque los dos eran boxeadores, el peso no es un mismo. El peso tiene un poco. Pero bueno. Pero eso no puede. No, eso fue, se cortó. Lo que pasa es que este boxeador la daba la receta Canelo en la barranca. No fue un tiro de box, un tiro callejero.
Y en relación, en cuestión de la guerra, por ejemplo, ¿usted cree que en sí escale ha ganado que está en hecho internacional, pero si existiera una tercera, la naturaleza, la función de la Organización de las Naciones Unidas es promover el conflicto, se resuelva en guerra para prestarle poder a una nación, o sería completamente. La ONU es resolver el conflicto de manera pacífica. Esa sería su misión. De la OTAN es diferente. La OTAN, ese sí es un tratado militar. Y ese sí, si atacan a un país de la OTAN está obligado a cancelar. ¿Por qué no recuerdo la OTAN? Porque Ucrania estaba queriendo entrar. ¿Sí? Pero también es cierto que Ucrania estaba de combate con las fuerzas separatistas de las zonas de Donbass y todo eso. Sí, o sea, de que estaban en combate con los prorrusos. Porque los prorrusos querían. Pero también conoce lo que quiere es control completo de la península de Crimea. La península de Crimea siempre ha sido un conflicto desde hace muchos años. Es estratégico militar y comercial estratégico de la península. Pero bueno, vamos a dejar desde aquí por hoy. ¿Dudas y preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces mañana le seguimos con esto de las fuentes del derecho. Gracias. Gracias.